Hola, a continuación vamos a realizar el ejercicio de funciones con Callable Statement utilizando el API de JDBC. ¿Están listos? ¡Vamos! Objetivo del ejercicio. Vamos a crear una función de Oracle para poner en práctica el tema de Callable Statement utilizando el API de JDBC. Y al finalizar deberemos observar lo siguiente según se muestra. Como primer paso vamos a describir la función Employee Salary. Este código lo vamos a codificar dentro de SQL Developer. Vamos a mostrarlo primero y posteriormente vamos a indicarles cómo es que se va a codificar. Debido a que es un lenguaje distinto, en este caso PL-SQL, vamos a explicarlo para que tengan conocimiento general de esta función. Sin embargo, el objetivo no es que entiendan al 100% esta función y por ello les entregamos el código. En caso de que tengan problemas para la codificación de esta función, pueden apoyarse del código que les entregamos para copiar y pegar esta función. Debido a que esto no es lenguaje Java y nos estamos apoyando de otro lenguaje que es el lenguaje de PL/SQL para crear esta función de Oracle. Pero debido a que el tema del API de JDBC es el tema de Callable Statement, precisamente vamos a ver cómo mandar a llamar procedimientos almacenados desde Java. Y por ello es que vamos a enseñarles cómo crear estas funciones desde cero. En primer lugar vamos a indicar que vamos a crear una función. Así que indicamos que se crea o reemplaza una función dentro del esquema HR y la función se va a llamar get-employee-salary, es decir que va a obtener el salario del empleado. Y posteriormente recibe un parámetro de entrada, en este caso el parámetro se llama p-emp-id. Indicamos que es de tipo entrada, por ello el nombre de in. Si fuera también de salida, diría en algún momento out. Pero en este caso es únicamente un parámetro de entrada. Y posteriormente indicamos el nombre de la tabla, punto, el nombre del campo que vamos a utilizar. Y posteriormente indicamos que tome el tipo de este campo Employee ID. Así que el parámetro que recibimos es el ID de empleado e indicamos el tipo de esta columna por medio de esta sintaxis. Posteriormente lo que hacemos es indicar un tipo de retorno. Así que el tipo de retorno lo obtenemos del campo de salario. Por ello utilizamos esta sintaxis, el nombre de la tabla, posteriormente la columna de salario y obtenemos su tipo. Con eso estamos indicando el tipo de retorno de esta función. Posteriormente lo que hacemos es definir a la función. En este caso estamos definiendo una variable llamada bMonthlySalary, es decir, el salario mensual de este empleado. Y utilizamos el tipo del campo de salario para definir el tipo de esta variable. Así que definimos el nombre y el tipo de esta variable. Comenzamos a definir la función y vamos a ejecutar un select para obtener el salario actual para el ID empleado proporcionado recibido en esta función. Así que hacemos un select, en este caso del campo de salario, y el valor de este campo lo introducimos en la variable bMonthlySalary. Por ello hacemos un select into. Así que el valor del salario lo depositamos en la variable bMonthlySalary. E indicamos que esta consulta proviene de la tabla de empleados, donde el empleado ID debe de ser igual al valor del parámetro proporcionado del parámetro recibido en esta función. Y finalmente hacemos un return del salario obtenido del empleado proporcionado. Finalizamos nuestra función y con esto hemos terminado la creación de nuestra función obtener salario para el empleado proporcionado. Recuerden que pueden dar clic en el nombre del archivo para cualquier problema que tengan con la codificación de esta función. Como siguiente paso, vamos a cargar esta función en nuestra base de datos de Oracle. Para ello vamos a abrir SQL Developer y vamos a ejecutar los siguientes pasos. En primer lugar, abrimos SQL Developer, como ya lo hemos abierto en otras ocasiones. En la ruta donde hemos depositado nuestro programa, vamos a abrirlo directamente. Posteriormente, dentro de nuestras conexiones y dentro del esquema HR,
vamos al apartado de funciones y dentro de funciones vamos a dar clic derecho y seleccionamos nueva función. Esto nos va a abrir nuestra hoja de trabajo y debemos asegurarnos que estamos seleccionando la conexión HR que hemos creado anteriormente. Así que una vez abierto esta hoja de trabajo, vamos a proporcionar esta función, ya sea que la codifiquemos línea a línea o simplemente que la hayamos copiado y pegado como hemos comentado debido a que es otro lenguaje. Y una vez que ya tenemos codificada esta función, la ejecutamos. Para ello utilizamos el icono indicado de ejecutar script. Y una vez que hemos ejecutado este script, podemos observar que nos debe demostrar en la salida del script que esta función se ha compilado correctamente. Y si hacemos un refresh de los objetos definidos en las funciones, ya deberemos observar la nueva función de getEmployeeSalary. Como siguiente paso, vamos a crear nuestro proyecto Java, pero antes de ello necesitamos descargar ahora el driver para la base de datos de Oracle. Esto es un proceso muy similar cuando utilizamos la base de datos de MySQL, pero ahora necesitamos el driver de Oracle. Para ello les proporcionamos la ruta donde pueden descargar esta librería. Deben de aceptar la descarga. Guardamos este driver de Oracle en alguna carpeta, por ejemplo en la carpeta de cursos JDBC. Y podemos observar que en esta ruta ya tenemos tanto el controlador de MySQL como el controlador de Oracle. Como siguiente paso vamos a abrir nuestro IDE de NetBeans y vamos a crear un nuevo proyecto. En este caso el proyecto se llama Callable Statement Funciones. Lo depositamos en la ruta mostrada y también vamos a crear una clase principal llamada test funciones y la definimos en el paquete CS, haciendo referencia a Callable Statement. Y damos clic en finalizar. Como siguiente paso vamos a agregar el driver al ClassPath de nuestra aplicación. Si recordamos lo que hicimos en nuestro proyecto de MySQL, lo que hicimos fue dar clic derecho y seleccionar las propiedades de nuestro proyecto. Posteriormente seleccionamos Libraries y damos clic en Add Jar Folder. Seleccionamos la ruta donde se encuentra el driver y seleccionamos el driver, en este caso de Oracle. Así que seleccionamos el archivo y damos clic en abrir. Y una vez seleccionado el driver, damos clic en OK. Y con esto ya hemos agregado el driver al ClassPath de nuestro proyecto. Como siguiente paso vamos a crear una clase, en este caso para conectarnos a nuestra base de datos de Oracle. El nombre de la clase se llama conexión y depositamos esta clase en el paquete llamado datos. Y damos clic en finalizar. Vamos a ver el código de conexión para nuestra clase de conexión.java. Esta clase se encuentra en el paquete datos. Hacemos un import del paquete java.sql, también del paquete java.util. Y la clase es de tipo public y se llama conexión. Posteriormente, similar a lo que hemos hecho con MySQL, vamos a definir nuestras variables para conectarnos a la base de datos de Oracle. Pero ahora vamos a proporcionar cada uno de los atributos haciendo referencia a la base de datos Oracle. En primer lugar definimos un atributo llamado jdbc-driver. Posteriormente la variable jdbc-url. También la variable de jdbc user y jdbc pass. También la variable driver. Y a diferencia de la conexión que realizamos con MySQL, ahora vamos a proporcionar los datos de conexión en un archivo distinto. Para no tener que estar cambiando nuestro código, podemos proporcionar los datos de conexión en un archivo de propiedades. Así que para ello, vamos ahora a crear un archivo de propiedades. Allí vamos a depositar cada uno de los valores necesarios para conectarnos a la base de datos. Y de esta manera podemos modificar los valores de conexión en este archivo de propiedades sin necesidad de modificar nuestro código Java. Para ello creamos también una variable llamada jdbc filename,
que va a ser el nombre del archivo de propiedades que vamos a utilizar para depositar cada uno de los valores para conectarnos a la base de datos de Oracle. Y para manejar correctamente este archivo, vamos a definir un método llamado loadProperties, es decir, carga de propiedades desde un archivo. Y lo que va a regresar es un tipo properties, y recibe como parámetro el nombre del archivo para cargar este archivo de propiedades. Para ello definimos un nuevo objeto de tipo propiedades, el cual es muy similar a un mapa, es decir, que contiene una llave y un valor. Posteriormente definimos la variable resourceBundle. Y esta clase nos va a permitir leer directamente el archivo file proporcionado como parámetro en este método. Posteriormente a este objeto bundle le vamos a solicitar las llaves. Recordemos que el archivo de properties es como un mapa que contiene una llave y un valor por cada uno de los valores proporcionados en este archivo de propiedades. Así que le solicitamos todas las llaves que tengamos almacenadas en este archivo de propiedades. Posteriormente vamos a definir este archivo de propiedades, sin embargo en este caso este es el código para procesarlo en memoria e inicializar cada uno de los atributos de nuestra clase de tipo conexión. Así que obtenemos todas las llaves y lo asignamos a una variable de tipo enumeración. Esto para que podamos iterar cada uno de los valores de las llaves que tengamos en nuestro archivo de propiedades. Posteriormente definimos una variable de tipo cadena llamada key o llave. Y lo que vamos a hacer es iterar cada una de las llaves que tengamos en nuestro archivo de propiedades. Para ello utilizamos el método hasMoreElements. Es decir, si tiene más elementos, se va a iterar este ciclo while. Y cuando ya no tenga más elementos, se va a detener de manera automática. Así que para el primer elemento que tengamos, vamos a solicitar el método nextElement de nuestra clase enumeración. Y debido a que esto nos regresa un object, vamos a convertirlo a un tipo string. Y una vez que lo hemos convertido, lo asignamos a nuestra variable key. Y con esto obtenemos la primera llave de nuestro archivo de propiedades. El siguiente paso lo que hacemos es agregar esta llave, pero también el valor de esta llave. Y para ello utilizamos nuestra variable llamada prop, es decir, la variable que definimos de propiedades. Y con ayuda del método put vamos a agregar la llave y el valor de esta llave. Para obtener el valor asociado a esta llave, nos apoyamos de la variable bundle, mandamos a llamar el método getObject y proporcionamos la llave. Esto nos va a regresar precisamente el valor asociado a esta llave en nuestro archivo de propiedades. Así que con este código lo que estamos haciendo es agregar la llave y el valor a nuestro objeto de propiedades. Todo partiendo del archivo de propiedades que estamos cargando en memoria. Y así por cada uno de los elementos que tengamos definidos en nuestro archivo de propiedades, por cada renglón vamos a ejecutar este ciclo while, hasta que se hayan depositado todas las llaves y todos los valores asociados a estas llaves en nuestra variable de propiedades. Y como siguiente paso, lo que hacemos es recuperar los valores definidos en este archivo de propiedades. El primer valor solicitamos a este archivo de propiedades que nos regrese el valor de driver. Y lo asignamos a la variable jdbcDriver. Posteriormente leemos la propiedad de URL y así sucesivamente también la propiedad de user y finalmente la propiedad de password. Y por cada propiedad que estamos leyendo vamos recuperando el valor y lo asignamos a nuestras variables respectivas que hemos definido como atributos en esta variable de conexión. Y finalmente lo que hacemos es regresar nuestro archivo de propiedades. Sin embargo, con este proceso ya se inicializaron cada una de las variables. Así que cuando mandamos a llamar este método de loadProperties, se inicializan los atributos definidos en esta clase conexión de cada uno de los elementos para crear nuestra conexión de base de datos Oracle. Y con eso terminamos nuestro método loadProperties. Vamos a detener hasta aquí nuestro video y vamos a continuar en el siguiente video codificando nuestras clases y archivos de este proyecto Calable Statement.